Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esto es tan cierto, ¿verdad?, de nuestra cultura. Pues está en la gente, la jaque, Pepe, a mí me tu jaque, ya jaque. Oye, como queriendo esperar algo, ¿verdad?, que se manifieste, que caiga del cielo, un hambre humo. Está aquí, está allí. ¿Y saben qué? El reino de Dios está en ustedes, está en medio de ustedes, está en su comunidad. Entonces, él ya aparece amor, ya aparece amor, ya que pea porque gusta fulano, etcétera, etcétera. El reino de Dios está en tu corazón, está en tu mente, está en ese agua, está en esa serenidad, está en esa honestidad, está en ese amor, está en lo esencial y fundamental que el hombre hace como humanidad para ofrecer lo mejor, ¿verdad? Y ofrecerse a sí mismo también a los demás. Ahora dice Jesús, dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre. Bella seta. Aupebe oye llegan a ver. Aupela muchas veces ñande la yeyujú, la gente la ñande está aquí, está allí. Pero miren cómo continúa Jesús. Pero no corran a buscarlo, no corran a buscarlo. Porque como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Queridos amigos, la presencia de Dios es esa presencia certera, como ese relámpago que entra en nuestro corazón, que nos purifica, que nos mueve, que nos transforma. Entonces, por todas partes. Hay mucha gente que va detrás de todo lo que hay y de todo lo que escucha. Ya sea a mí, no ñanduipa, duweruipa, eso que él entiende que para él es el reino de Dios, que es la presencia de Dios, o poco yereje, chemo binimba, o lo que sea. No, queridos amigos, cuando estamos hablando aquí de un sentido ya escatológico, ¿verdad?, el evangelista nos quiere asegurar y nos dice una vez más: el reino de Dios está entre ustedes. Y si el reino de Dios está entre nosotros, quiere decir que nosotros tenemos que empeñarnos, nosotros tenemos que esforzarnos. Si el reino de Dios está en medio de nosotros, quiere decir que nosotros tenemos que luchar verdaderamente por conquistar, por hacer, por lograr aquello que estamos necesitando hacer, ¿entienden? Porque lo año importante es en ese yo que fuera. Y entonces, cuando Jesús aquí dice a sus discípulos que vendrá ese momento, quiere decir que va a haber como una gran necesidad de parte de nosotros. Coñan de netame oí, coñan de familia pupe, peñan de barrio, etcétera. Entre la gente, en los grupos, hay como esa necesidad, ¿verdad? Vendrá ese tiempo en que ustedes desearán verlo. A la gente que opesa, desea verlo al Señor, desea verlo, tocarlo. Pero vuelvo a repetir, queridos hermanos, lo que dice el Evangelio. No corran a buscarlo, porque el reino de Dios ya está en tu corazón, ya está en tu vida. Que así sea. Que así sea.